Una noche de mayo. Una hoz. 67 personas. Y el estadio más grande de España, a 200 metros. Lo que vas a ver es cómo un gremio que llevaba siglos moviéndose por las ferias de este país se destruyó a sí mismo en cuestión de horas, sin red, sin vuelta atrás. Todo por un trozo de patio de colegio. Martes 21 de mayo de 2024, 9:45 de la noche. Calle Padre Damián, distrito de Chamartín, Madrid, a 200 metros del Santiago Bernabéu. En el patio del Colegio San Agustín hay camiones aparcados, cables tendidos por el suelo y el esqueleto metálico de varias atracciones a medio montar. Es la fase de instalación de la feria escolar de fin de curso. Operarios moviéndose entre estructuras, distribuyendo piezas, anclando tornillos, revisando los soportes. Una noche de trabajo normal para gente que lleva haciendo esto toda la vida. Entonces entra el primer grupo por la verja. No vienen a montar nada, vienen con barras de hierro arrancadas de los andamios, con navajas, con bates de béisbol, y uno de ellos lleva una hoz. No una hoz pequeña, de adorno, una hoz de labranza, de hoja larga y filo curvo, del tipo que está diseñado para segar a ras del suelo con un solo movimiento amplio del brazo. En la mano de un hombre que no tiene la menor intención de segar trigo. Lo que ocurre en los siguientes minutos es una emboscada. No un estallido de violencia espontánea entre dos grupos que se cruzan y se calientan. Una emboscada planificada. Los que han entrado son miembros del clan Marinkovic. Los que estaban trabajando en el patio son miembros del clan Georgievich. Dos familias de feriantes gitanos que llevan años compartiendo el mismo gremio, los mismos circuitos de ferias, los mismos barrios de Madrid, y que esa noche deciden que ya no hay sitio para los dos. Los gritos se escuchan desde la calle antes de que nadie llame al 112. Los vecinos del barrio ven cómo hombres con barras golpean vehículos aparcados en la vía pública, cómo se fuerzan accesos, cómo alguien corre y otro lo persigue sin intención de pararse. Las amenazas de muerte se profieren a voz en cuello, sin ningún disimulo, delante de quienes pasan por la acera a esa hora. En Chamartín, en uno de los barrios con la renta media más alta de toda la capital, a metros de un estadio que tiene el nombre de un banco en el frontal y 52.000 butacas dentro. En el interior del patio, la batalla campal ya está en marcha. 67 personas implicadas en total. No es una pelea entre cuatro tíos que se calentaron después de cruzar unas palabras. Es una guerra de clanes con dos bandos diferenciados, con roles aparentemente asignados, con armamento distribuido antes de que nadie llegara al colegio. Hay gente atacando, gente defendiéndose con lo que pilla, gente tratando de poner distancia entre ellos y el hombre de la hoz. Porque el portador de la hoz es el problema más inmediato esa noche. Los testimonios de las víctimas recogidos posteriormente por la Policía Nacional lo describen como alguien que no está intentando intimidar ni amenazar para que el otro se retire. Está intentando matar. Los cortes que provoca son profundos, con la trayectoria curva característica de la hoja, del tipo que no deja heridas limpias, sino desgarros amplios. No es un arma improvisada de última hora que alguien agarró del suelo en medio del caos. Alguien la trajo desde su casa, esa noche, envuelta o escondida, con destino específico a ese patio de colegio. Ese detalle va a importar mucho más adelante, que no fue el calor del momento, que hubo tiempo de pensar, de decidir, de coger la hoz y salir por la puerta de casa con ella. La Policía Nacional y la Policía Municipal reciben el aviso y llegan en aproximadamente 3 minutos. 3 minutos es una respuesta muy rápida en términos operativos para una zona urbana densa. Las unidades de prevención y reacción despliegan el perímetro con efectivos suficientes para contener el enfrentamiento. Aún así, cuando entran al recinto y empiezan a separar bandos,
El daño ya está hecho y los heridos están en el suelo. 11 personas necesitan atención médica. 5 de ellas están en estado grave cuando llegan los servicios del SAMUR, Protección Civil. Entre los heridos hay un varón de 34 años, miembro del clan George Beach, con una herida de arma blanca en el abdomen. Profunda. Lo estabilizan in situ como pueden y lo introducen en una ambulancia con destino al Hospital Universitario La Paz. Su pronóstico en ese momento es potencialmente mortal. No hay margen de error en la palabra potencialmente. El médico que lo recibe en urgencia sabe que si la herida ha comprometido alguno de los órganos de la cavidad abdominal, el tiempo de respuesta quirúrgica lo es todo. Hay otro implicado al que le falta parte de la falange de un dedo de la mano. No se la amputaron en un quirófano bajo anestesia. Se la arrancó el filo de algo en medio de la pelea, en una fracción de segundo, mientras intentaba bloquear un golpe o agarrar un arma. Hay heridas de corte profundas en la espalda, en el muslo, en los pies. Gente que recibió un tajo mientras huía, que no vio venir el golpe porque lo tenían detrás. Las heridas en la espalda no son de defensa, son de persecución. Los sanitarios trabajan simultáneamente sobre varios cuerpos mientras la policía sigue deteniendo a gente en los alrededores inmediatos. El caos logístico es considerable. Hay heridos que son a la vez agresores, agresores que están sangrando, testigos que no quieren hablar y detenidos que exigen atención médica antes de que se les ponga la primera palabra en el atestado. Los agentes tienen que gestionar todo eso al mismo tiempo, en un espacio relativamente cerrado, con 67 personas identificadas como implicadas. Las detenciones son 32 en total. Algunas se practican in situ, en el propio escenario del enfrentamiento, con los detenidos todavía con adrenalina encima. Otras son diferidas. Hay agresores que terminaron heridos, que necesitaron ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención, y que son arrestados formalmente en las propias instalaciones del hospital, esposados a la cama de urgencias mientras el médico les cierra una herida. 32 personas detenidas en una sola noche. En un patio de colegio, en un martes de mayo en Chamartín. El armamento incautado esa noche le da al caso una dimensión que va más allá de la reyerta callejera convencional. Cuchillos de carnicería de hoja ancha, navajas de filo largo, bates de béisbol, barras de hierro desmontadas de las propias estructuras de las atracciones feriales que estaban siendo instaladas en el patio. Y la hoz. Todo eso entró en ese recinto esa noche. Parte de ello llegó en los bolsillos y las bolsas de los agresores. Parte fue tomado del material de trabajo que ya estaba desplegado sobre el asfalto. La frontera entre herramienta de montaje y arma de combate desapareció en cuestión de segundos. Lo que los agentes encuentran cuando aseguran el perímetro y el ambiente se enfría es el escenario habitual del día después de una batalla. Vehículos con las carrocerías abolladas a golpes de barra. Estructuras metálicas de atracción tiradas por el suelo, manchas de sangre en el asfalto del patio, herramientas de feria mezcladas con armamento improvisado, zapatos perdidos, ropa desgarrada, y alrededor un barrio de alto nivel económico mirando desde las ventanas y desde la acera lo que acaba de pasar. Porque la ubicación no es un dato menor. El Santiago Bernabéu no es solo un telón de fondo imponente en las fotos que esa noche empiezan a circular en redes sociales. Es la razón por la que ese trozo de Madrid tiene el precio del suelo que tiene. Es la razón por la que las familias que viven en ese radio tienen el poder adquisitivo que tienen. Es la razón por la que ese colegio en particular, el San Agustín de la calle Padre Damián, era considerado dentro del gremio de los feriantes como una de las plazas más rentables y codiciadas de toda la capital. Montar tu feria escolar en ese patio no es lo mismo que montarla en Vallecas, en Carabanchel o en Móstoles. Las familias que llevan a sus hijos a ese colegio gastan más. Las atracciones recaudan más. El contrato vale más. Y cuando algo vale mucho, la gente está dispuesta a hacer cosas muy serias para conservarlo o arrebatárselo a quien lo tiene. Esa es la geografía económica del conflicto. Aunque esa noche todavía nadie en el barrio tenga los datos suficientes para dibujarlo con esa claridad. Lo que sí tiene todo el mundo claro a las 11 de la noche del 21 de mayo
es que hay un hombre en urgencias del La Paz con el abdomen abierto y pronóstico reservado. Hay 11 familias esperando noticias en distintos hospitales de Madrid. Hay 32 personas con esposas y atestado policial. Y hay un patio de colegio que al día siguiente va a tener que explicarles a los padres de sus alumnos por qué tiene sangre en el suelo y las atracciones torcidas. La pregunta que nadie del barrio puede responder esa noche es la más obvia de todas. ¿Cómo 2 familias de feriantes gitanos llegaron a esto? ¿Cómo se pasa de compartir el mismo gremio, las mismas ferias, los mismos circuitos durante años, a presentarte en el patio de un colegio con una hoz y 30 hombres armados dispuestos a usarla? ¿Qué tiene que pasar para que alguien coja esa hoz, salga de su casa y vaya hasta Padre Damián con ella? No es una pregunta retórica, tiene respuesta. Y la respuesta lleva siglos construyéndose. Lo que esa noche parecía una pelea entre gitanos era en realidad el último capítulo de una historia que empieza mucho antes de que ninguno de los 2 clanes naciera. Y cuando la conozcas entera, lo que te va a sorprender no es la violencia, es que tardaran tanto. Alguien llegó esa noche con una hoz desde su casa, no la cogió del suelo, la trajo, y para entender por qué eso no le sorprendió a nadie dentro del gremio, tienes que saber de dónde vienen estos hombres. En el siglo XVII, Miguel de Cervantes escribió sobre los gitanos como herreros, no como delincuentes, no como músicos, no como adivinos de feria, como herreros. Gente que afilaba espadas para los ejércitos que recorrían Europa, que forjaba herramientas para labores agrícolas, que manejaba el metal con una destreza que las comunidades sedentarias no tenían porque no la necesitaban. Ellos tenían un herrero fijo en el pueblo. Los gitanos, no. Los gitanos se movían, y precisamente porque se movían, el metal era su moneda de cambio con cada comunidad nueva que encontraban. Tú me das alojamiento y comida, yo te afilo la espada, te reparo la olla, te forjo el gancho que necesitas para el buey. Hay una teoría lingüística, discutida pero persistente, que hace derivar el término tzigane del vocablo tártaro chegan, que significa martillo. Si eso es cierto o no es un debate para historiadores, lo que no tiene discusión es la relación funcional. Durante siglos, los gitanos itinerantes y el metal estuvieron unidos por algo más que la costumbre. Era una relación económica de supervivencia. Sin el metal, no había intercambio. Sin el intercambio, no había camino. Y con el metal, siempre el filo. No porque los gitanos fueran violentos por naturaleza, que es la explicación fácil y la equivocada, sino porque afilar cuchillos, reparar navajas, fabricar herramientas de corte era literalmente parte del trabajo. El hombre que afila la hoja de un cuchillo de carnicería todos los días tiene ese cuchillo más cerca que cualquier otro. Lo maneja, lo conoce, sabe lo que hace. Lo que en otras manos sería un objeto extraño, en la suya es una extensión del brazo. En Andalucía, esa herencia forjadora dejó un rastro lingüístico que todavía existe, el llamado cuchillo flamenco. No flamenco por el baile, flamenco por los gitanos, que en el sur de España eran llamados así por razones históricas que ahora no vienen al caso. El cuchillo flamenco era originalmente una herramienta de trabajo. Cuchillo de monte, de esquileo, de labor. Lo que lo convirtió en algo más fue que los gitanos lo llevaban encima de forma permanente porque su trabajo lo requería. Y cuando una herramienta va siempre en el cinto, tarde o temprano alguien la usa para algo que no es esquilar ovejas. Ese proceso, esa migración del objeto desde la función al símbolo y del símbolo al arma, es lento, tarda generaciones. Y para cuando termina, ya nadie en la comunidad recuerda exactamente cuándo cruzó la línea. Lo que sí cambió de forma mucho más abrupta fue la economía que sostenía todo eso. En algún momento del siglo XX, la tracción animal desapareció. Los ejércitos dejaron de necesitar que un herrero itinerante les afilara las espadas. Las comunidades rurales que necesitaban un calderero ambulante empezaron a tener acceso a ferreterías fijas.
El trabajo había desaparecido, pero las familias seguían en movimiento porque el movimiento era lo único que sabían hacer. Y entonces llegaron las ferias. No de golpe. Fue una transición gradual que en la península ibérica se consolidó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Las fiestas patronales siempre habían necesitado entretenimiento, y las familias gitanas que llevaban generaciones moviéndose de pueblo en pueblo, que conocían los circuitos de ferias mejor que nadie, que tenían los contactos, los camiones, la disposición al trabajo físico intenso de montaje y desmontaje en condiciones a veces extremas, eran los proveedores naturales de ese entretenimiento. Los coches de choque sustituyeron a los yunques, los generadores sustituyeron a los fuelles de forja, pero las familias seguían siendo las mismas, los circuitos seguían siendo los mismos, y los principios que regulaban quién podía trabajar dónde seguían siendo exactamente los mismos. Porque ese es el punto central que explica todo lo que vino después. Cuando el oficio cambió, el código que lo gobernaba no cambió con él. Dentro del gremio de feriantes, la asignación de territorios nunca se ha regido por lo que diga un ayuntamiento ni por lo que ponga en un contrato de arrendamiento de servicios. El papel que firma el concejal de festejos tiene su valor, pero ese valor es secundario. Lo que manda de verdad es algo que en el sector llaman, de forma más o menos informal, la ley del feriante. No está escrita en ningún sitio, se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, en conversaciones dentro de los propios camiones durante los viajes entre feria y feria. El principio básico es de una simplicidad aplastante. Si tu familia ha trabajado en una plaza durante un número suficiente de años, esa plaza es vuestra, no del ayuntamiento, no del colegio que os contrata, vuestra. El derecho no lo genera el contrato, lo genera la continuidad. 20 años montando la feria del mismo colegio el mismo fin de semana de mayo no es un historial comercial, es una reclamación territorial. Y esa reclamación tiene consecuencias muy concretas. Cuando otro clan del gremio intenta operar en una plaza que no le corresponde según este código, el primer movimiento no es llamar a un abogado ni presentar un recurso administrativo. El primer movimiento es una advertencia. Una conversación entre hombres cara a cara en la que se le recuerda al intruso dónde está pisando y de quién es el suelo que está pisando. Si la advertencia se ignora, la siguiente fase es la amenaza directa. Y si la amenaza tampoco funciona, ya no hay fases. Este sistema tiene una lógica interna que dentro de su propio marco es coherente. Las familias que llevan décadas en un circuito han invertido en él, han construido relaciones con los colegios, con los ayuntamientos, con las empresas de transportes, con los proveedores locales. Han pasado temporadas malas sin dejar de aparecer. Han montado la feria con lluvia, con frío, con un familiar enfermo. Todo eso genera, desde su perspectiva, un derecho que ningún papel administrativo puede borrar de un plumazo porque un funcionario de turno decidió adjudicar la licencia a otro. El problema es que este código paralelo colisiona de frente con la legalidad administrativa en puntos muy específicos y muy sensibles. Las licencias municipales tienen criterios propios, requisitos técnicos de seguridad, certificaciones industriales, seguros de responsabilidad civil, obligaciones fiscales. Una familia que no cumple esos requisitos no puede operar legalmente, independientemente de cuántos años lleve en la misma plaza. Y cuando un clan percibe que un competidor está evitando esos costes, pagando compensaciones informales, o que una institución ha cambiado de proveedor por razones estrictamente administrativas, sin consultar el código no escrito del gremio, la sensación de agravio es inmediata y total. No es que crean que el sistema es injusto, es que, directamente, el sistema no existe para ellos. Lo que existe es la ley del feriante. Y cuando la ley del feriante dice que una plaza es tuya y alguien te la quita, la respuesta es proporcional a lo que se ha perdido. Las alianzas matrimoniales dentro del gremio complican todavía más este mapa. Las familias feriantes operan como corporaciones cerradas donde el parentesco determina la lealtad de forma absoluta. Una disputa comercial entre dos hombres no es una disputa entre dos hombres, es una disputa entre dos líneas familiares completas, con todos los varones adultos en edad de combate implícitamente movilizados desde el primer intercambio de palabras. Las bodas no son solo celebraciones,
Son alianzas estratégicas que redistribuyen el control territorial del gremio. Y las rupturas tampoco son solo rupturas, son declaraciones de guerra en diferido. Cuando los Georgevich llevan 2 décadas trabajando el Colegio San Agustín y los Marinkovich empiezan a aparecer en ese mismo radio de Chamartín con sus propias atracciones, lo que se produce no es una competencia comercial en el sentido en que lo entendería cualquier empresa de ocio convencional. Lo que se produce es una violación del código, una afrenta que no se puede ignorar sin que el clan que la sufre pierda algo mucho más importante que una feria escolar. Pierde la credibilidad que le permite existir como actor reconocido dentro del gremio. Porque en este mundo, si no tienes la capacidad demostrada de defender lo tuyo, no tienes nada. La hoz que alguien trajo esa noche al patio del San Agustín no es una anomalía. Es la versión contemporánea de lo mismo que un herrero gitano del siglo XVII llevaba al cinto mientras iba de pueblo en pueblo. La herramienta nunca dejó de ser un arma, solo cambió de mano y de contexto. Llevan siglos cargando con el mismo peso. Lo que todavía no sabes es exactamente qué pasó entre estas 2 familias para que la tregua saltara por los aires en ese patio y no en otro. Hay una historia detrás de los Georgevich que cambia todo lo que crees saber sobre por qué aquello estalló donde estalló. «20 años de contrato, una plaza en el barrio más caro de Madrid, y los Georgevich la perdieron en una noche. Lo que todavía no sabes es lo que cargaban a sus espaldas mucho antes de que llegaran los Marinkovich». Para entender cómo funciona el reparto de territorio en la práctica, hay que olvidarse del modelo que cualquiera conoce del mundo de los negocios. En el gremio de los feriantes no hay juntas de accionistas ni acuerdos firmados ante notario. Lo que hay son familias. Y las familias no se gestionan como empresas, se gestionan como clanes. Cada clan ferial de envergadura en la Comunidad de Madrid controla un mapa invisible que no aparece en ningún registro municipal, pero que todos los actores del sector conocen de memoria. Ese mapa no está dividido por barrios en el sentido administrativo. Está dividido por plazas concretas. Este colegio, esta feria patronal, esta fiesta de fin de curso en este polideportivo municipal. Cada una de esas plazas tiene un propietario no oficial, y ese propietario es el clan que la ha trabajado durante más tiempo de forma continuada. El criterio no es quién paga más, es quién llegó antes y no se fue. Dentro de esta lógica, los 20 años que los Georgevich llevaban trabajando el Colegio San Agustín de la calle Padre Damián no eran simplemente un historial comercial favorable, eran un título de propiedad, no escriturado, no registrado, no reconocido por ningún juzgado de Madrid, pero tan real dentro del gremio como cualquier escritura pública. Cualquier otro feriante con experiencia suficiente sabía que el San Agustín era territorio Georgevich, no porque nadie lo hubiera declarado en voz alta en ninguna asamblea, sino porque 20 años de presencia ininterrumpida generan un tipo de legitimidad que en este mundo es más sólida que cualquier papel. Y el San Agustín no era una plaza cualquiera, era, dentro del circuito ferial escolar de Madrid, una de las más rentables de toda la región. La razón es geográfica y socioeconómica al mismo tiempo. El colegio está situado en el corazón del distrito de Chamartín, el área de Madrid con uno de los niveles de renta media más altos de la capital. Las familias que llevan a sus hijos a ese centro educativo no son familias que aprietan el cinturón cuando llegan las fiestas de fin de curso. Son familias que gastan sin pensarlo demasiado en que sus hijos disfruten. Y eso, en términos feriales, significa una cosa muy concreta. Cada atracción recauda más, cada puesto vende más, cada noche de feria tiene un rendimiento económico superior al de cualquier colegio comparable en otro distrito de Madrid. Montar 11 atracciones mecánicas en el patio del San Agustín no generaba el mismo dinero que montar 11 atracciones en un colegio de Vallecas o de Carabanchel. El público era el mismo en edad y en disposición al ocio. Lo que cambiaba era el bolsillo del que pagaba la entrada, y los Georgevich lo sabían desde hacía 2 décadas.
Esa rentabilidad convierte automáticamente al San Agustín en un objetivo para cualquier otro clan con ambiciones de expansión en el norte de la capital. No porque los Georgevich lo hubieran convertido en secreto de Estado, sino porque en un gremio donde todo el mundo se conoce y las noticias viajan en los camiones de un municipio a otro, la reputación de una plaza se extiende sola. Y la reputación del San Agustín como feria escolar de alto rendimiento era un dato compartido por todos los actores relevantes del sector en Madrid. La pregunta que surge de forma inmediata es la siguiente. Si todo el mundo sabía que esa plaza era de los Georgevich, ¿por qué los Marinkovich decidieron plantarles cara exactamente ahí? La respuesta tiene dos capas, y la segunda es la que importa. La primera capa es la económica. El circuito ferial madrileño no crece al mismo ritmo que el número de familias que quieren operar en él. Las plazas nuevas son escasas. Los colegios de nueva construcción en distritos de alto poder adquisitivo no aparecen cada temporada. Lo que hay, en su mayor parte, es lo que había. Y eso significa que para crecer, o para simplemente mantener un volumen de negocio suficiente, en algún momento hay que entrar en plazas que ya tienen dueño. El crecimiento de los Marinkovich como clan en activo dentro del circuito norte de Madrid los ponía tarde o temprano en colisión con los Georgevich. No era una casualidad, era una consecuencia matemática del espacio disponible. Pero la segunda capa es más profunda y tiene un nombre concreto que dentro del gremio se pronunciaba en voz baja: el chote. El chote es el apodo por el que se conoce al presunto responsable de lo que ocurrió en El Álamo en el año 2020. El Álamo es un municipio del suroeste de la Comunidad de Madrid, a unos 30 kilómetros de la capital. En 2020 se celebró allí una boda de etnia gitana, no un evento pequeño. Una celebración comunitaria de las que en este mundo tienen peso y visibilidad, con presencia de miembros de distintas familias del sector. Lo que ocurrió esa noche tiene la forma de una tragedia sin ningún tipo de ambigüedad moral. Un vehículo atropelló a un grupo de personas que estaban en la vía pública. Murieron un matrimonio y una menor de edad, 3 personas, 2 adultos y una niña. El presunto responsable al volante era el chote, y el chote tenía vínculos familiares directos con el entorno de los Georgevich. Esto no convierte a los Georgevich en cómplices de lo que pasó en El Álamo. No hay ninguna acusación en ese sentido. Pero en el mundo de los clanes familiares, donde la sangre determina la lealtad de forma absoluta y donde la culpa se distribuye por línea de parentesco, la distinción entre el responsable directo y su familia extensa es mucho más borrosa de lo que sería en cualquier contexto legal ordinario. Para los clanes que perdieron a alguien esa noche, o para los que se alinearon con las familias de las víctimas, el vínculo entre el chote y los Georgevich no era un dato neutral, era una mancha que se extendía por el apellido. El atropello múltiple de El Álamo fracturó el tejido asociativo gitano de la Comunidad de Madrid de una forma que no fue visible desde fuera, pero que dentro del gremio lo reorganizó todo. Los clanes se alinearon. Los que estaban cerca de las familias de las víctimas tomaron posición. Los que tenían relaciones comerciales o de parentesco con el entorno de El Chote se encontraron, de repente, con que ese dato les afectaba en negociaciones que no tenían nada que ver con El Álamo. Las plazas que compartían, los circuitos que solapaban, los acuerdos tácitos de no agresión que mantenían el equilibrio del reparto territorial, todo eso empezó a verse a través de la lente de lo que había pasado en esa boda. Los Marinkovich y los Georgevich tenían ya una historia de fricciones previas, pero El Álamo le puso otra dimensión al conflicto. Ya no era solo una disputa territorial entre dos clanes que competían por el mismo espacio comercial. Había una deuda de sangre flotando sobre la relación, aunque no hubiera sido declarada formalmente como tal. Y las deudas de sangre no prescriben, no se archivan, no se olvidan porque pasen 3 años y la situación judicial del caso siga sin resolverse. Se acumulan, se fermentan y en el momento en que otro factor de tensión aparece, actúan como acelerador. El equilibrio que existía entre los dos clanes en el circuito norte de Madrid no era un equilibrio real, era una tregua con fecha de caducidad que nadie había fijado en el calendario pero que todos intuían que iba a terminar. La tregua se mantenía porque romperse costaba demasiado: detenciones, heridos, pérdida de plazas, atención policial.
Los costes del conflicto abierto superaban por el momento a los beneficios de eliminar al rival. Eso es lo que mantenía a los dos clanes en el mismo circuito sin llegar a las manos de forma sistemática. Pero las tregueas en este mundo no se mantienen por principio. Se mantienen porque ninguna de las dos partes ha encontrado todavía el momento en que el cálculo se invierte. El momento en que el coste de no actuar supera al coste de actuar. Y ese momento, cuando llega, no lo anuncia nadie. Simplemente aparece. En mayo de 2024, con las fiestas de San Isidro recién pasadas y la temporada ferial escolar en plena ebullición, ese momento llegó. La chispa que lo encendió todo estaba a punto de aparecer en el lugar menos pensado. Un cruce de camiones en el patio de un colegio en Chamartín durante el montaje de una feria, a las 9:45 de la noche. Había una tregua y había una deuda. Lo que falta por saber es qué pasó exactamente entre San Isidro y esa noche de mayo para que alguien decidiera que ya era el momento de cobrarla, con una hoz en la mano. Antes de que llegaran al patio del San Agustín, ya se habían cruzado con cuchillos. Lo que pasó en mayo no fue una explosión repentina. Fue el punto final de una cuenta atrás que llevas a punto de conocer entera. Las fiestas de San Isidro en Madrid no son un evento de barrio. Son 15 días de ferias patronales, verbenas y festividades distribuidas por toda la capital, con una concentración especial en los distritos del sur, pero con ramificaciones en prácticamente todos los municipios del área metropolitana. Para el gremio de los feriantes, San Isidro es la prueba de fuego de cada temporada. El momento en que los circuitos se activan, en que los camiones empiezan a moverse, en que los clanes se encuentran inevitablemente en los mismos recintos porque el calendario no da para más. En las semanas previas al 21 de mayo de 2024, durante el despliegue de esa temporada de San Isidro, los Marinkovic y los Georgevich coincidieron en una o varias ubicaciones feriales de la capital. El detalle exacto de qué plaza, qué día y qué intercambio concreto detonó la escalada no está documentado en los medios con precisión. Lo que sí está recogido en los testimonios policiales posteriores es la consecuencia. Hubo un cruce de palabras que no se quedó en palabras. Una afrenta que uno de los dos clanes interpretó como una declaración de intenciones sobre el reparto territorial de la temporada siguiente y que el otro minimizó o ignoró deliberadamente. Lo cual dentro de este código es en sí mismo una provocación. Esa es una de las mecánicas más específicas del conflicto entre clanes feriantes que los testimonios recogidos en investigaciones criminológicas sobre el mundo gitano en España reproducen con una regularidad llamativa. El silencio y el desprecio son formas de agresión tan reconocidas como un golpe. Si un clan le hace saber a otro que ha violado el código y el otro no responde, no rectifica, no negocia, no manda a un intermediario a abrir un canal de comunicación, eso no se lee como neutralidad, se lee como una declaración de superioridad, como un mensaje que dice que el otro no merece respuesta porque no es un actor relevante. Y eso, en un mundo donde el honor del linaje es el único capital que no puede recomprarse, es un insulto que exige reparación. Lo que siguió a ese cruce de San Isidro fue lo que dentro del gremio se describe con una expresión muy concreta que los investigadores policiales recogen en los atestados de este tipo de casos: nos juran. No es una expresión metafórica, es la descripción literal de lo que ocurre. Representantes de un clan con testigos presentes que validan el acto, juran formalmente que van a actuar contra el clan rival, no necesariamente en ese momento, no necesariamente en ese lugar, pero van a actuar. El juramento lo convierte en una obligación de honor ante la propia familia y ante el gremio. Quien jura y no cumple pierde la credibilidad que sostiene su posición dentro del sistema. Los juramentos de este tipo no son amenazas en el sentido policial del término, aunque técnicamente puedan serlo. Son comunicaciones dentro de un código cerrado que la otra parte entiende perfectamente.
Los Georgevich sabían, después de San Isidro, que había un reloj en marcha. Lo que no podían saber con certeza era cuándo y dónde se activaría. Ese margen de incertidumbre es parte del mecanismo. Mantiene al clan amenazado en un estado de alerta permanente que consume energía, genera errores de cálculo y en ocasiones precipita movimientos defensivos que el agresor puede usar como justificación para presentar su ataque como respuesta. La elección del momento llegó con la apertura de la temporada ferial escolar y el inicio del montaje en el Colegio San Agustín. Los Georgevich, con sus 20 años de contrato a las espaldas, comenzaron el despliegue de sus atracciones en el patio del centro la tarde del 21 de mayo. Era un procedimiento de rutina para ellos. Llegaron con sus camiones, descargaron las estructuras, empezaron a anclar los primeros soportes. La lógica operativa era la misma que cualquier otra temporada. Ocupar el espacio disponible con la mayor eficiencia posible, distribuyendo las 11 atracciones de forma que maximizaran el flujo de visitantes y la recaudación por punto de venta. Los Marinkovic interpretaron ese despliegue de una manera radicalmente distinta. Para ellos, ver a los Georgevich desplegados en el patio del San Agustín con sus estructuras ya en posición no era la imagen de un operador legítimo trabajando en su plaza. Era la imagen de un clan que estaba aprovechando el inicio del montaje para ocupar físicamente el espacio y dejarte sin sitio antes de que llegaras. Independientemente de si los Georgevich tenían el contrato, de si el colegio los había contratado a ellos y no a los Marinkovic, de si administrativamente la situación era cristalina, dentro de la ley del feriante lo que estaban viendo era una maniobra de desplazamiento territorial. Y en el contexto de los juramentos de las semanas anteriores, esa maniobra era la confirmación de que el rival no tenía ninguna intención de negociar. La emboscada no se improvisó esa noche. Hay elementos en la mecánica del ataque que hacen imposible leerlo como una reacción espontánea. El primero y más evidente ya se ha mencionado de pasada. La hoz, una hoz de labranza de hoja larga, no es un objeto que la gente lleva habitualmente encima. No es una navaja que puedes tener en el bolsillo porque te acostumbraste a llevarla desde joven. Es un arma con una longitud y un peso considerables, que requiere transporte deliberado, que alguien tuvo que meter en un vehículo, sacar de ese vehículo y llevar consigo al patio. Eso implica una decisión tomada en frío, con tiempo, antes de salir de casa. No es la decisión de alguien que se calienta en el momento. Es la decisión de alguien que sabe exactamente a dónde va y para qué va. El segundo elemento es la composición del grupo atacante. No llegaron 2 o 3 hombres a tener una conversación que se torció. Llegó una facción numerosa con roles diferenciados, con armamento distribuido de forma que cubría distintos rangos de acción. La hoz para el combate cuerpo a cuerpo de máxima letalidad. Los cuchillos y navajas para la distancia corta. Los bates de béisbol para el impacto contundente a distancia media. Las barras de hierro para la destrucción de infraestructura y la intimidación masiva. No es un arsenal de improvisación, es un arsenal de operación coordinada. Las barras de hierro merecen un momento específico porque tienen una dimensión que va más allá de la funcionalidad como arma. Parte de ellas fueron desmontadas de las propias estructuras feriales que ya estaban instaladas en el patio. Eso significa que los atacantes llegaron, evaluaron el escenario, identificaron material utilizable en el entorno y lo incorporaron al armamento en tiempo real. Eso no es el comportamiento de un grupo descontrolado que entra en pánico y agarra lo que tiene más cerca. Es el comportamiento de gente que sabe trabajar con estructuras metálicas porque lleva toda la vida montando y desmontando ferias. Conocen exactamente qué pieza se puede separar con rapidez, cuánto pesa, cómo se maneja. La feria misma se convirtió en su arsenal porque ellos habían pasado la vida tocando esas piezas. La dinámica del ataque siguió una progresión que los testimonios posteriores permiten reconstruir en sus líneas generales. La irrupción inicial tuvo el efecto de una descarga. Los Georgevich que estaban trabajando en el patio no tenían visibilidad sobre el número real de atacantes ni sobre el armamento que traían hasta que el primer grupo ya estaba dentro del perímetro. El tiempo de reacción ante una emboscada en un espacio relativamente cerrado es mínimo, y los que llegaron lo sabían. El objetivo en los primeros segundos no era negociar posiciones, era generar el suficiente caos físico para que la respuesta defensiva fuera descoordinada.
Lo que ocurrió a continuación fue una batalla campal de las que no tienen forma limpia. 67 personas en un espacio limitado, con distintos grados de implicación, con información parcial sobre lo que estaba pasando a 3 metros de distancia, con el ruido y el movimiento de los cuerpos haciendo imposible mantener ningún tipo de orden táctico. Los que tenían arma la usaron, los que no tenían agarraron lo que encontraron, los que pudieron pusieron distancia entre ellos y el hombre de la hoz, los que no pudieron recibieron lo que recibieron. Las heridas en la espalda de algunos de los afectados cuentan su propia historia sin necesidad de más explicación. Alguien que recibe un corte en la espalda no estaba de frente al agresor en el momento del impacto. Estaba huyendo, o estaba siendo perseguido, o estaba intentando ayudar a otro y no vio venir el golpe desde atrás. Las heridas en la espalda no son de combate, son de cacería. Cuando llegó la policía en 3 minutos, el escenario ya tenía 11 personas que necesitaban asistencia médica, 5 en estado grave. El varón de 34 años con la herida abdominal en camino al La Paz, el dedo semiamputado, los cortes de muslo y pie que en otras circunstancias habrían parecido graves y que esa noche eran casi menores comparados con lo que tenía el hombre de la ambulancia. 32 detenidos y un patio de colegio que iba a necesitar una limpieza muy específica antes de que volvieran a entrar niños por esa puerta. Las detenciones del 21 de mayo son el resultado visible, el que aparece en los comunicados policiales y en las noticias. Pero la consecuencia que va a cambiar la situación de ambas familias de forma permanente no es ninguna de esas 32 detenciones. Es una decisión que se tomó en un despacho del Colegio San Agustín al día siguiente por parte de una persona que no llevaba ni hoz ni bate de béisbol, que no estuvo en ese patio esa noche y que iba a destruir la base económica de ambos clanes en el norte de Madrid de una forma que ningún juzgado penal podría revertir. El padre Trigueros firmó la rescisión antes de que los heridos salieran del quirófano. 20 años de contrato, un bolígrafo y se acabó. Lo que todavía no sabes es lo que esos 20 años representaban para las familias del barrio y lo que su desaparición dice sobre lo que viene. El comunicado del Colegio San Agustín no llegó días después, cuando el polvo se hubiera asentado y los abogados hubieran revisado los contratos. Llegó al día siguiente. El padre Ildefonso Trigueros, director del centro, no convocó una rueda de prensa ni esperó a que la investigación policial avanzara lo suficiente para conocer el reparto de responsabilidades entre los dos clanes. No necesitaba ese nivel de detalle para tomar la decisión que tomó. Lo que necesitaba ya lo tenía. Sangre en el asfalto de su patio, un colegio al que entran niños todas las mañanas y la imagen de hombres con hoces y barras de hierro corriendo por el mismo espacio donde esos niños juegan al recreo. El comunicado se dirigió directamente a las familias del centro. El tono no fue el de una institución que lamenta un incidente desafortunado y promete reforzar medidas de seguridad. Fue el de una dirección que ha tomado una decisión firme que no está abierta a revisión y que considera que cualquier continuidad con los proveedores implicados es incompatible con los valores del centro. La condena de la violencia fue explícita, la rescisión del contrato inmediata y total. 20 años de relación comercial, cancelados, no suspendidos, no sometidos a revisión, no condicionados a que los implicados demostraran su no culpabilidad en el proceso judicial. Cancelados. El colegio no iba a esperar a que un juez de instrucción determinara quién había iniciado el enfrentamiento ni qué proporción de responsabilidad correspondía a cada clan. Desde la perspectiva del padre Trigueros, ese análisis era relevante para el juzgado. Para él, lo relevante era que 2 familias de su gremio habían traído una guerra al patio de su colegio y esa guerra había terminado con 11 heridos, uno de ellos con el abdomen abierto en el quirófano del La Paz. Eso era suficiente. La consecuencia logística inmediata fue el desmantelamiento de todo lo que los Georgevich habían desplegado la noche anterior.
Las 11 atracciones que ya estaban en posición, ya parcialmente ancladas, ya conectadas a los generadores, desmontadas, los camiones que habían aparcado en el patio para facilitar la descarga, retirados. Las estructuras metálicas que iban a ser el eje del parque temático de fin de curso, devueltas a sus transportes y sacadas del recinto. Hay un detalle en ese desmantelamiento que tiene una dimensión casi simbólica, aunque nadie lo diseñara para que lo fuera. Parte del material que hubo que retirar esa mañana llevaba marcas del enfrentamiento de la noche anterior. Estructuras abolladas por los golpes, piezas desplazadas de su posición original, algunas de ellas convertidas en armamento durante la pelea y devueltas al suelo cuando la policía aseguró el perímetro. Los operarios que llegaron a desmantelar esas atracciones estaban literalmente recogiendo las piezas de una batalla que había empezado con el montaje de esas mismas piezas. El ciclo tenía una coherencia brutal. La feria como origen del conflicto, la feria como escenario del conflicto, la feria como primera víctima del conflicto. Lo que el Colegio San Agustín perdió con esa decisión no fue solo un proveedor de entretenimiento. Fue una tradición con una densidad cultural específica que llevaba décadas siendo parte de la identidad del centro. Las fiestas de fin de curso del San Agustín no eran un evento menor en el calendario del distrito de Chamartín. Eran un hito anual que concentraba a exalumnos, a familias del barrio, a vecinos que no tenían ningún hijo en el colegio pero que llevaban años siendo parte de esa celebración porque en algún momento sus propios hijos habían pasado por allí. El parque temático de atracciones era el núcleo físico de esa experiencia. 11 atracciones mecánicas en el patio del centro, con los coches de choque como elemento central, generaban un tipo de espacio que es difícil de reemplazar con otras actividades. No es solo el entretenimiento en sí, es la combinación de ruido, movimiento, luz y la sensación de que el espacio habitual del colegio ha cambiado de naturaleza durante unos días. Los patios donde normalmente se hacen filas para entrar a clase se convierten en otra cosa. Esa transformación del espacio cotidiano tiene un peso emocional para los niños que ninguna actividad alternativa puede reproducir exactamente. Los puestos de algodón de azúcar, churros, patatas fritas y manzanas de caramelo que rodeaban las atracciones eran la capa sensorial de esa experiencia. El olor a azúcar quemado y aceite caliente en el patio de un colegio es un marcador de memoria muy específico. Décadas de exalumnos adultos lo asocian automáticamente con ese fin de curso, con ese fin de etapa, con ese momento exacto en que el año académico terminaba y el verano empezaba. Cuando eso desaparece, no desaparece solo una golosina, desaparece un ancla. El baile de gala para los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato se mantuvo, aunque bajo condiciones de seguridad más estrictas. Eso es una concesión parcial, un reconocimiento de que cortar todo de golpe habría generado un daño adicional en los alumnos que estaban en sus últimos cursos y que llevaban años esperando ese evento específico. Pero el contexto en el que ese baile se celebró ya no era el mismo. Sin las atracciones alrededor, sin los puestos, sin la atmósfera de feria que convertía el evento en algo más que una cena con discoteca, el baile quedó como un acto aislado en un colegio que había perdido el resto de su celebración. El único elemento que sobrevivió intacto, sin condiciones ni restricciones, fue el canto de la salve rociera en las escalinatas del patio, con las luces de los móviles iluminando la noche. La dirección del centro tomó la decisión consciente de mantenerlo como símbolo, como una afirmación de que la identidad del colegio no había sido destruida por lo que había ocurrido en ese mismo patio, que los valores que el centro decía representar eran más resistentes que las estructuras metálicas de una atracción ferial. Si hay una imagen que resume lo que quedó después de todo lo demás, es esa. Un coro de voces en las escalinatas, móviles en el aire y el patio vacío donde la semana anterior había estructuras, generadores y 11 atracciones a medio montar. Las familias del colegio respaldaron la decisión de la dirección, no unánimemente, porque en cualquier comunidad de ese tamaño siempre hay voces discrepantes y hubo quien lamentó la pérdida de las atracciones como un daño colateral desproporcionado que pagaban los niños por una violencia que no habían provocado. Pero el consenso general fue que el padre Trigueros había actuado con la firmeza que la situación requería, que no había margen para la ambigüedad cuando el escenario era el que era,
Lo que ese consenso no podía evitar era la pregunta que quedó flotando sobre el barrio en los días siguientes. ¿Es esto exclusivo del San Agustín o es parte de algo más grande que lleva pasando en Madrid y que esta vez simplemente se hizo visible porque ocurrió en Chamartín, a 200 metros del Bernabéu, en lugar de ocurrir en un distrito donde nadie habría filmado nada? La respuesta que da el mapa de incidentes con arma blanca en la capital es incómoda, porque el patrón existe y no es nuevo. En el distrito de Latina, en la calle del Cine, un varón de 27 años recibió múltiples puñaladas en la cara, el cuello, el tórax y la espalda. 2 cuchillos, una disputa que empezó como un conflicto vecinal y terminó con una víctima que los propios testigos describieron como si estuvieran viendo una película de terror en plena vía pública. El agresor fue detenido con heridas leves. La víctima entró en estado crítico. La geografía era distinta al San Agustín. El mecanismo era idéntico. Un conflicto que no encontró ninguna otra vía de resolución y que terminó con un filo. En la intersección de la calle Pedro Laborde con Arroyo del Olivar, decenas de personas se enfrentaron con palos, machetes y navajas. Múltiples heridos por arma blanca. Despliegue de la Policía Nacional. 4 personas atendidas por el SAMUR. El perfil del incidente es prácticamente superponible al de Padre Damián si se reduce la escala. Grupos con historia de conflicto previo, enfrentamiento en espacio público, armamento que incluye objetos de corte traídos de casa mezclados con objetos improvisados del entorno, y una velocidad de escalada que no deja tiempo para ningún tipo de intervención preventiva. Estos casos no son excepciones estadísticas, son puntos en una línea. La línea describe una ciudad donde hay sectores económicos y sociales que operan al margen de los mecanismos de resolución de conflictos que el Estado ofrece, no por ignorancia de que esos mecanismos existen, sino por una desconfianza estructural hacia su eficacia que lleva generaciones consolidándose. Cuando la justicia ordinaria se percibe como un sistema que no te protege o que te trata de forma asimétrica, la alternativa no es la resignación, es el filo. El patrón que une Padre Damián con la calle del Cine y con Pedro Laborde no es étnico ni es cultural en el sentido reduccionista del término. Es económico y estructural. Es el patrón de los sectores que no tienen acceso real a los instrumentos legales de resolución de disputas o que no confían en ellos y que por tanto desarrollan sus propios instrumentos. Esos instrumentos son más rápidos, más directos y más baratos que cualquier proceso judicial. También son más irreversibles. El problema que ese sistema genera no se limita a las víctimas directas de cada enfrentamiento. Se extiende hacia afuera como ondas en el agua. El Colegio San Agustín pagó el precio de lo que pasó en su patio cancelando 20 años de tradición y dejando a sus alumnos sin las fiestas que esperaban. Los vecinos del barrio que vieron a hombres con barras golpear vehículos en la vía pública a las 9:45 de un martes de mayo van a tardar tiempo en olvidar esa imagen. Y los propios clanes implicados, tanto los Georgevich como los Marinkovich, perdieron esa noche algo que ningún proceso judicial les va a devolver: la plaza más rentable que tenían en el norte de Madrid. Las 32 detenciones tienen su recorrido judicial. Los procesos seguirán su curso, con sus plazos, sus recursos, sus atenuantes y agravantes. Algunos de los detenidos pasarán tiempo en prisión preventiva. Otros saldrán con medidas cautelares. El sistema judicial hará lo que hace: procesar, clasificar, sentenciar dentro de los marcos que tiene disponibles. Eso es inevitable y en cierta medida previsible. Lo que no es previsible, lo que ningún juzgado puede ordenar ni ninguna sentencia puede restaurar, es la relación entre esas familias y el circuito comercial del que dependían. Eso ya no existe. Y la pregunta que queda abierta no es si el sistema judicial los castigará de forma suficiente. La pregunta es si lo que quedó después de esa noche en Padre Damián es el final de algo o simplemente el final de una fase. Las ferias siguen moviéndose por los circuitos de Madrid. Los mismos clanes, reducidos, sin el San Agustín, con más presión por menos plazas. La deuda de El Álamo no se cerró con las detenciones de mayo. Y una deuda que no se cierra no desaparece, se mueve.
El hombre de la hoz terminó en un calabozo. La plaza terminó en manos de nadie. Y el gremio que sobrevivió siglos de persecución, de expulsiones y de miseria, va a ser destruido por algo que no tiene filo ni pesa: un precedente administrativo. La caída de los Marinkovic y los Georgievich no se mide en condenas. Las condenas son el resultado visible, el que aparece en los registros judiciales y en las estadísticas del Ministerio del Interior. Pero las condenas tienen límites, tienen plazos de cumplimiento, tienen recursos de apelación, tienen terceros grados y libertades condicionales. Lo que no tiene límite, lo que no prescribe ni se recurre ante ningún tribunal, es la decisión que toma una institución privada de cerrarle la puerta a una familia para siempre. El padre Trigueros no necesitó esperar sentencia firme, no necesitó que un juez le confirmara quién había empezado. La rescisión del contrato no fue un castigo jurídico, fue una decisión comercial y moral que no requería más deliberación que la que ya tenía cuando llegó al patio esa mañana y vio lo que quedaba. Y esa decisión, por su naturaleza, es irreversible de una forma que ninguna pena de cárcel lo es. Un detenido puede salir. Un contrato rescindido en esas condiciones no se recupera. No hay apelación posible cuando la otra parte no tiene ninguna obligación contractual de seguir relacionándose contigo. El problema que eso genera para los clanes va mucho más allá del San Agustín. Lo que el padre Trigueros hizo, aunque no fuera su intención directa, fue crear un modelo de respuesta institucional que otros centros educativos y otros ayuntamientos de la región van a observar. Y van a observar con atención, porque el miedo a que algo similar ocurra en su patio, en su plaza, en su feria patronal, es ahora un factor que cualquier gestor cultural o director de centro tiene en la cabeza cuando evalúa a sus proveedores feriales. El mecanismo es sencillo y brutal al mismo tiempo. Un colegio en Pozuelo, en Las Rozas, en Majadahonda, en cualquier municipio del arco norte metropolitano, con un perfil socioeconómico similar al de Chamartín, tiene ahora un caso de referencia concreto y documentado para justificar la no renovación de un contrato con un operador ferial de cualquiera de estos clanes. No necesita acusar a nadie de nada, solo necesita invocar el principio de precaución. Solo necesita decir que el historial del sector genera un riesgo que la institución no está dispuesta a asumir. Eso es suficiente. Y contra eso no hay recurso legal efectivo, porque ningún tribunal va a obligar a un colegio privado a contratar a un proveedor específico cuando existe un historial público de incidentes vinculados a ese gremio. Las grandes corporaciones de ocio tecnificado están esperando exactamente ese momento. Llevan años en el mercado de las ferias escolares con una propuesta que no tiene nada que ver con el modelo de los clanes familiares: personal con contratos laborales formales, certificaciones industriales al día, seguros de responsabilidad civil con coberturas amplias, protocolos de seguridad auditados y, sobre todo, la ausencia total de ese bagaje de conflictos, deudas de honor y códigos paralelos que las instituciones ya no quieren manejar. No son más baratos, en muchos casos son más caros, pero ofrecen algo que el mercado institucional valora cada vez más: previsibilidad. La certeza de que cuando llegues al patio el lunes por la mañana no vas a encontrar sangre en el asfalto. Para los clanes que sobrevivieron generaciones moviéndose por los circuitos feriales de este país, esa competencia no es nueva. Lo nuevo es que la violencia del 21 de mayo les entregó a sus competidores corporativos el argumento que llevaban años esperando. Un argumento que no necesita demostrar nada más allá de lo que ya pasó. La imagen de una hoz en el patio de un colegio en Chamartín hace ese trabajo sola, sin necesitar ningún apoyo adicional. Dentro de las familias implicadas, esta perspectiva no produce la reacción que produciría en cualquier operador comercial convencional. No hay una revisión estratégica, no hay una consultoría externa que analice qué salió mal y qué ajustes son necesarios para recuperar la confianza institucional. Lo que hay es algo mucho más antiguo y mucho más resistente al cambio: la certeza de que el sistema nunca estuvo de su lado y que por tanto perder el favor del sistema no es una derrota nueva, es la continuación de una derrota que llevan siglos arrastrando.
Esta desconfianza estructural hacia la justicia del Estado no es una opinión ni una actitud negativa que se pueda corregir con mediación intercultural. Es una posición construida sobre experiencias reales y transmitidas de forma oral durante generaciones. Los investigadores que han documentado conflictos entre clanes gitanos en España recogen testimonios que reproducen, con variaciones mínimas, la misma lógica. La cárcel no repara nada, el agresor va a salir antes de que la víctima se recupere. El sistema judicial trabaja en unos plazos que no tienen nada que ver con los plazos del honor. Cuando una madre le dice a los investigadores que el gitano va a salir de la cárcel antes de que su hijo se recupere y que los agresores están esperando que su hijo muera, no está articulando un prejuicio irracional. Está describiendo su experiencia del sistema, lento, asimétrico, incapaz de producir la reparación que ella entiende como justa en el tiempo en que esa reparación tiene sentido. Esa percepción es la que alimenta el ciclo, no la única causa, pero sí la que lo hace autosuficiente. Si confiaras en que el juzgado va a hacer el trabajo, esperarías al juzgado. Si no confías, el único instrumento que te queda con la velocidad y la contundencia que el honor requiere es la acción directa. Y la acción directa, en el gremio de los feriantes, tiene una larga historia de herramientas disponibles. Ahí está el callback que lo cierra todo. El cuchillo flamenco del que hablamos al principio de esta historia empezó como una herramienta de trabajo, no como un arma. Era lo que el herrero gitano llevaba al cinto porque su oficio lo requería, porque sin él no podía hacer su trabajo, porque era tan parte de su labor como el yunque o el fuelle. El salto de herramienta a arma no fue una decisión tomada en un momento concreto, fue el resultado acumulado de siglos de conflicto, de honor defendido a golpes, de deudas que no encontraron otra forma de saldarse. La herramienta absorbió el peso de todo lo que el sistema no resolvía y el linaje sí exigía. La hoz que alguien trajo al patio del San Agustín la noche del 21 de mayo es ese mismo objeto, 5 siglos después. No es una herramienta de labranza en manos equivocadas, es la versión contemporánea de lo mismo. Un instrumento de trabajo convertido en arma de regulación de conflictos porque ningún otro instrumento funcionaba con la suficiente velocidad y contundencia. La diferencia es que en el siglo XVII ese instrumento era compatible con la economía que sostenía al gremio. En el siglo XXI no lo es. En el siglo XXI, usarlo destruye precisamente lo que se intenta proteger. Eso es lo que hace que la caída sea definitiva en un sentido que las caídas anteriores no lo eran. Las familias gitanas feriantes han sobrevivido persecuciones, expulsiones, leyes discriminatorias, periodos de marginalidad económica extrema. Siempre encontraron la forma de seguir en el camino porque el camino era la única constante. Pero este tipo de caída es diferente. No te expulsa del país ni te mete en una cárcel, te expulsa del mercado. Y en la economía de las ciudades contemporáneas, ser expulsado del mercado es una forma de extinción que no genera mártires ni relatos de resistencia. Genera olvido. Los clanes que pierdan sus plazas en el norte de Madrid no van a desaparecer de golpe. Van a comprimir su operación hacia los circuitos con menor rentabilidad y menor visibilidad institucional. Ferias de municipios pequeños, festividades locales con menos presupuesto y menos escrutinio. El espacio que queda cuando te expulsan de Chamartín no es otro barrio igualmente rentable de Madrid. Es un paso hacia abajo en el circuito, y desde ese paso hacia abajo, otro conflicto por el espacio restante es matemáticamente inevitable. La tensión no se ha resuelto, se ha comprimido. Se ha desplazado hacia espacios con menos atención mediática, con menos capacidad de respuesta institucional, con menos probabilidad de que alguien filme lo que ocurre y lo suba a redes sociales antes de que llegue la policía. El problema no es menor ahora que ocurrió en Padre Damián. Es exactamente igual de grave. Simplemente es menos visible. Y la deuda de El Álamo sigue sin cerrarse. Las detenciones de mayo no la cierran. Una deuda de sangre no se cierra con esposas y un atestado policial. Se cierra cuando el clan que la tiene registrada decide que ha recibido suficiente, y esa decisión no la toma ningún tribunal. Lo que empezó como un martillo terminó como una hoz.
Lo que empezó como un oficio terminó como una guerra. Y lo que terminó en ese patio no fue el conflicto. Fue solo la parte que alguien pudo ver. Desclasificar este nivel de información lleva semanas de trabajo. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal española, suscríbete y activa la campana. No te pedimos que lo hagas por nosotros. Te pedimos que lo hagas porque los expedientes que tenemos en el archivo son peores que este. Deja en los comentarios qué clan, qué guerra o qué imperio quieres que abramos a continuación. Nosotros ponemos las horas, tú pones el objetivo. Y dale al like si llegaste hasta aquí, porque la mayoría no llega.